Hola amigos, hace unos días una amiga me hizo la siguiente pregunta. Yo creo y confío mucho en Dios, pero viendo las tragedias que suceden a veces con niños inocentes, cosas que no tendrían por qué vivir, me pregunto dónde está Dios, o si de verdad existe un Dios bueno o ángeles que nos cuidan de las cosas malas. La pregunta pues es muy difícil de abordar para mí porque pues tiene una enorme importancia personal y porque pone en conflicto dos partes aparentemente antagónicas de mi sistema de creencias. Por un lado, mi experiencia espiritual y por otro lado, mi visión pragmática sobre la realidad, que se basa en gran medida en mis conocimientos sobre ciencia. Entonces decidí darle a mi amiga una respuesta inmediata basándome en lo que consideré que ella necesitaba escuchar en el momento, pero luego estuve meditando varios días al respecto, leyendo algunos autores que respeto mucho, y hoy hago este video luego de haber llegado a una conclusión con la que me siento cómodo. Justo en estos días escuché en una entrevista que le hicieron a Bertrand Russell que le pedían que dijera qué consejo daría a futuras generaciones que lo recibieran el mensaje. Entonces él dijo lo siguiente: cuando estés estudiando cualquier tema o considerando cualquier filosofía, pregúntate a ti mismo solamente cuáles son los hechos y cuál es la verdad que esos hechos revelan. Nunca te dejes desviar, ya sea por lo que deseas creer o por lo que crees que te beneficiaría si así fuera creído. Observa única e individualmente cuáles son los hechos. Entonces, la cuestión de la existencia de Dios, viéndolo desde ese punto de vista, habría que abordarlo con la rigurosidad de los hechos. Y los hechos palpables son contundentes. No hay una sola prueba irrefutable sobre la existencia de Dios, pero tampoco pruebas igualmente irrefutables sobre que no exista. De la misma forma en que no se puede asegurar que los unicornios no existen. Dios no parece estar interesado en evitar desgracias. Eso es una prueba que sí podemos tener a diario. Ni tampoco asegurar que la maldad desaparezca, por lo menos de este mundo. Este tema de la bondad de Dios y de su participación en la vida de la humanidad ha sido muy debatida por filósofos, teólogos y científicos, y las conclusiones van desde que Dios tiene un plan perfecto en el cual la maldad y las desgracias son necesarias a largo plazo y que no se pueden entender con la mente humana, hasta que Dios simplemente no existe y que todo lo que sucede en el universo corresponde únicamente al azar junto con las leyes físicas en la realidad en la que vivimos. Pues la discusión nunca va a terminar, porque como dije, no hay evidencias, así que el único camino que hay es la experiencia personal, el camino del corazón, pero de eso voy a hablar más adelante. Por ahora, volvamos a los hechos. La maldad siempre ha existido y lo más probable es que siempre va a estar ahí. Las tragedias, el dolor y la muerte son parte de la vida, pero también lo son la fortuna, la alegría y los nuevos nacimientos. Todos disfrutamos de lo que nos produce placer y en mayor o menor medida le tenemos miedo a lo que no comprendemos y o que sabemos que nos va a causar dolor a nosotros mismos o a las personas que amamos. Entonces, claro, saber que hay un papá bueno y justo en el cielo, cuidándonos, premiándonos si somos buenos y que nos castiga o que castiga a los que se porten mal, nos da tranquilidad, nos hace sentir seguros, nos permite anestesiar el miedo que produce la incertidumbre y seguir adelante con nuestras vidas. También es bonito saber que hay alguien a quien podemos pedir favores, orarle para que nos complazca. Esto me recuerda una historia que escuché en una película de la India, muy buena por cierto, que vi hace un par de años, en la que el protagonista cuenta que en una aldea había una torre alta, en donde todas las noches se hacía un personaje que cuidaba de la aldea, y de cuando en cuando gritaba: todo está bien, todo está bien, y así todos los aldeanos podrían dormir tranquilos. Una noche llegaron los malhechores y saquearon el pueblo. No dejaron ni una gallina. Entonces al otro día fueron a ver al celador y resultó que el pobre viejo era ciego. Pero todos se sentían tranquilos cuando él gritaba: todo está bien, todo está bien. Pues yo creo que sucede que todos tenemos más de un celador como el del cuento.
A veces es el contrato a término indefinido con el que ingenuamente creemos que tenemos asegurado un salario hasta que nos pensionemos o hasta que nos queramos ir a otro trabajo. Puede ser también el acta de matrimonio con la que creemos que estaremos al lado del ser amado hasta que la muerte nos separe. El seguro médico, los airbags del carro, y para todo lo demás existe Master Dios. Porque lo que no nos pueden asegurar la tecnología y los contratos, eso se lo encargamos a Dios. Y tal como pagamos los seguros con dinero, los contratos con nuestro tiempo y el matrimonio con promesas, entonces a Dios le pagamos con oraciones, con diezmos, alabanzas, los domingos. Así funciona la mente humana, y para muchos es suficiente saber que hay una forma de pagar para tener algo tangible, algo que nos dé seguridad. Así como el viejito gritando todo está bien desde la torre. Entonces, ¿cuál sería la otra visión? La visión más pragmática. Sería la fría visión materialista en la cual todo se debe al azar. Entonces voy a dar algunos ejemplos para ver cómo funcionaría esto. En un promedio, digamos, un colombiano tiene una probabilidad del 40% de lograr una pensión. O sea, 4 personas de cada 10 se pensionan. Un 25% de probabilidad de llegar a los 90 años de edad. Y un 2%, o sea, 2 de cada 100 lo logran, de vivir más de 100 años. Hay muchos eventos felices para los que no hay estadísticas, pero que sabemos que ocurren con cierta frecuencia, como encontrar 1 o 2 buenos amigos durante la vida, enamorarse al menos una vez en la vida, tener al menos un hijo, lograr conocer el mar o viajar a otro país. A todos nos han pasado por lo menos la mayoría de estas cosas. Por otro lado, eventos afortunados como ganarse un baloto sí le suceden solamente a 1 de cada 8.1 millones de personas más o menos. De igual forma, todos los días estamos comprando boletas para eventos desafortunados que nadie se quiere ganar. Por ejemplo, morir en un accidente de tránsito, 1 de cada 110 personas. Morir ahogado, 1 de cada 1100 personas. Ser víctima de un accidente como peatón, ojo ahí, 1 de cada 672 personas. Ser golpeado por un rayo, 1 en 375.000. O morir en un accidente aéreo, como vimos en las noticias recientemente, 1 entre 11 millones. Comparando los números, es claro que por pura probabilidad, sin importar religión, creencias, virtudes o méritos, la mayoría de las personas en la Tierra tendrán vidas tranquilas, sin mayores tragedias que lamentar, aunque también sin demasiada fortuna. Es más fácil ganarse el baloto comprando un tiquete todos los días que morir en un avión tomando un vuelo todos los días. Incluso analiza que es 16.000 veces más probable tener un accidente como peatón que en un avión. Aún así, la mayoría de las personas se sienten más seguros caminando por un andén que durante el aterrizaje en un avión. La diferencia es que los accidentes de peatones son tantos y ocurren todos los días que ya no son noticias, sino parte de una estadística. En cambio, la caída de un avión, por lo poco frecuente, sí es noticia mundial. En Colombia, por ejemplo, hay más o menos 11 millones de niños menores de 14 años, de los cuales más o menos 122 sufren algún tipo de abuso sexual todos los días. Debería ser 0, pero la maldad existe y está ahí, así que seguirá sucediendo hasta que la humanidad aprenda a erradicar ciertos tipos de maldad, así como hemos erradicado algunos tipos de virus, aunque yo la verdad dudo que eso suceda. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Dónde está Dios? ¿Y cómo resuelve uno ese conflicto entre creer en un Dios que nos cuida y que premia y castiga, o aceptar que no hay ningún Dios y que simplemente estamos a la merced de la suerte y de las leyes de la física? Bueno, cada uno tiene que encontrar su propia respuesta. Así que yo voy a darles mi respuesta personal. Yo creo que como seres conscientes tenemos la libertad de crear nuestra realidad de la forma en que lo elijamos. Puedo decidir si creer solamente en el azar o en las leyes naturales, así como miles de personas han hecho durante toda su vida, y entonces todo lo que nos suceda va a encajar perfectamente en esa creencia, como lo mostré en las estadísticas anteriores. También podemos elegir lo otro, podemos elegir creer en un Dios persona que dirige nuestras acciones, a quien debemos obediencia, y utilizar esa figura para justificar nuestra fortuna y felicidad, y también culpar
a las malas acciones de nuestros ancestros o a nosotros mismos por las cosas malas que nos suceden en la vida. Yo personalmente he elegido creer en una divinidad consciente, fuente de la vida y ordenador del universo, pero no como una persona, sino simplemente como la conciencia del universo, de todo lo que existe, que se manifiesta de miles de millones de formas en cada uno de los seres que hacen parte de la creación. Un Dios así no necesita que le pidan nada ni que le hagan ofrendas, mucho menos que lo adoren o que le teman. Ese Dios, a quien yo llamo Padre Madre, como representación del amor, del equilibrio, existe a través de cada uno de nosotros. Y a través nuestro se experimenta a sí mismo. Crea infinitamente y se desdobla en niveles infinitos de conciencia, desde una partícula elemental que existe en el reino de la física cuántica hasta la conciencia de cada planeta, de cada estrella, de cada galaxia. Ahora, vivir la experiencia de ser una pequeña parte de Dios nos libera de la necesidad de complacer los caprichos de una deidad personal, pero nos hace responsables también de la creación de nuestro propio destino. ¿Queremos vivir una vida de culpa y castigo? Podemos hacerlo. ¿Pero queremos vivir una vida de amor, misericordia y aprendizaje? También es posible. Entonces, ¿cómo se explicarían ahí la maldad y los infortunios de la vida? Para algunos se trata de mala suerte y la naturaleza humana. Para otros, el castigo por la desobediencia y la consecuencia de no vivir una vida en Dios. Para mí, la maldad humana es la manifestación de muchos seres conscientes que eligen como experiencia de vida el dolor, el odio y la crueldad. Y las tragedias que nos suceden, para mí son la consecuencia de nuestros propios actos o experiencias que elegimos de alguna forma experimentar para aprender algo que de otra forma no habríamos podido ver. O a veces también como una forma traumática de salir de nuestra zona de confort y hacer cambios importantes en nuestra vida. Entonces, ¿dónde está Dios? En las decisiones que tomamos. Pero no solamente sobre nuestros actos, sino también sobre nuestros pensamientos, sobre la forma en que reaccionamos ante las circunstancias que nos rodean. El dolor es inevitable, pero sufrir es una elección. La muerte, por ejemplo, es inevitable. Sin embargo, todos queremos que llegue en el ocaso de nuestra vida. Si no sucede de esta forma, para alguien que amamos, el dolor será una parte de la vida que tendremos que afrontar y atravesar. Sin embargo, tenemos el poder de dejar ir a quien ya no está y mantenerlo vivo en nuestro corazón, viviendo como esa persona quisiera que viviéramos, haciendo de nuestra vida una celebración y un homenaje a lo que esa persona nos entregó. Lo mismo aplica para una relación que terminó o un trabajo que ya no tenemos. Podríamos lamentarlo por el resto de nuestra vida o tomar la experiencia aprendida, sumarla a nuestras habilidades y luchar por algo mejor cada nuevo amanecer. Para mí ese es el verdadero regalo de la divinidad. La promesa no de que no nos ocurrirá nada doloroso, sino de que no importa lo que nos suceda, siempre, siempre hay un nuevo mañana y la posibilidad de ser felices nuevamente, sin importar lo injusto o doloroso que haya sido lo vivido. Si vivimos con la conciencia despierta, responsables de construir nuestra realidad, descubrimos un poder enorme que nos convierte también en mejores personas. No haremos daño, no porque nos lo prohíba alguna religión, sino porque sabemos que las consecuencias de hacer daño son impredecibles y muy difíciles de manejar. Así que elegimos el bien porque es la forma más segura de lograr el bien para nosotros mismos. Elegimos el amor porque sabemos que independientemente del efecto que éste tenga en los demás, a nosotros nos convierte en mejores personas. Nos llena de felicidad, nos da tranquilidad. Elegimos el optimismo porque sabemos que el optimismo es magnético, poderoso, que se contagia y que nos hace más propensos a recibir regalos de la existencia. Y somos cuidadosos porque sabemos que permanecer alertas y ser prudentes reduce enormemente la probabilidad de vivir infortunios. Pero si la tragedia nos toca, entonces recordamos que todo pasa, que absolutamente todo es pasajero y que siempre tendremos en el corazón una fuente inagotable de amor que puede reconstruir todo lo que se haya destruido. Creer en todo esto no riñe con entender que la naturaleza no tiene moral y que es salvaje, que nos regala todo lo necesario para vivir, pero que también tiene ciclos de destrucción que son necesarios para que lo nuevo nazca. Pero nos regala una posibilidad, que igual que ella es volver a crear belleza donde antes hubo destrucción.
Bueno, dejo este pensamiento ahí sembrado para que germine y crezca en cada persona a quien logre llegar y que el nuevo año esté lleno de luz para todos, de más conciencia y amor. Se les quiere y hasta pronto.